El karma tiene una extraña forma de llamar a tu puerta en el día más soleado. El aire acondicionado de la terminal del aeropuerto rozó mi piel. Me ajusté con más fuerza la gabardina beige alrededor del cuerpo mientras sostenía con ambas manos un ramo de girasoles. Julian Vance solía decir que amaba el espíritu de esa flor, siempre mirando hacia la luz, sin inclinar jamás la cabeza. Pensé en la sonrisa que pondría al verme cuando cruzara las puertas de llegada y, sin darme cuenta, mis propios labios también se curvaron. 5 años. Desde West Point hasta sus misiones ultrasecretas en el extranjero, se marchó el mismo día en que dijo que debía hacerlo. Y yo, Jacqueline Sinclair, lo esperé en Washington DC durante 5 largos años. Fui quien calmó a los tiburones de la familia Vance, capaces de devorar vivo a cualquiera. Cuidé de su madre y de su interminable lista de enfermedades crónicas. También fui reconstruyendo, pieza por pieza, el enorme caos en que se había convertido la corporación Vance. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Todo el mundo dentro de su círculo decía que Jacqueline Sinclair era como un ladrillo sólido, confiable, fuerte y siempre lista para ocupar el lugar donde hiciera falta. Pero solo yo sabía por qué hacía todo aquello. Porque él me prometió que se casaría conmigo cuando regresara. La voz del sistema de megafonía anunció que el vuelo procedente de Oriente Medio acababa de aterrizar. Me puse de puntillas mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Los pasajeros empezaron a salir. Había contratistas agotados cargando enormes bolsos militares, madres jóvenes sosteniendo a sus bebés y ejecutivos impecablemente vestidos. Entonces lo vi. Julian Vance. Su piel estaba más bronceada y su cuerpo mucho más delgado que hacía 5 años. Pero aquella frialdad afilada que parecía brotar de sus propios huesos era aún más intensa que antes. Vestía ropa táctica de civil, perfectamente planchada y sin ninguna insignia militar. Aún así, daba la impresión de ser una espada recién retirada del campo de batalla. Toda su presencia imponía una frialdad estremecedora. Me vio. Por una fracción de segundo se quedó completamente inmóvil. Una emoción que no fui capaz de identificar cruzó fugazmente por sus ojos. Justo cuando estaba a punto de acercarme para saludarlo, una dulce voz femenina, entre lágrimas, estalló desde un pasillo lateral. Julian. Una joven con un vestido blanco vaporoso y el cabello largo ondeando al correr apareció como una mariposa. Delante de todos, se lanzó de lleno contra su pecho. Lo abrazó con fuerza alrededor de la cintura, enterró el rostro en él y comenzó a temblar. Su voz no era fuerte, pero cada palabra golpeó mis oídos con absoluta claridad. Julian, por fin te dieron el alta y has vuelto a casa. Te esperé durante 5 años. Pensé en ti todos los días. ¿Por qué tardaste tanto? Todo el cuerpo de Julian se tensó visiblemente. Miró a la mujer entre sus brazos. Chloe, ¿qué haces aquí? Chloe Sterling. Repetí ese nombre dentro de mi cabeza. La vecina de su infancia que siempre lo seguía a todas partes llamándolo hermano mayor antes de que su familia se mudara a Florida. La misma Chloe de la que su madre hablaba constantemente, asegurando que era la muchacha más dulce del mundo. La protagonista de aquella única fotografía desgastada que Julian guardaba en su billetera y que nunca me permitió mirar con detenimiento. ¡Qué bien! Muy bien. Julian levantó una mano. Pensé que iba a apartarla. Pero, en lugar de eso, apoyó suavemente la palma sobre su espalda, acariciándola como si intentara tranquilizar a un gatito asustado. Yo permanecí inmóvil. La gente seguía caminando a mi alrededor. Alguien chocó contra mi hombro y murmuró una disculpa. Ni siquiera reaccioné. Uno de los pétalos del ramo de girasoles cayó lentamente al suelo de mármol. Un instante después, alguien lo pisó, aplastándolo hasta convertirlo en una mancha amarilla. Finalmente, Julian levantó la cabeza y me miró directamente. Sus labios se movieron. Probablemente estaba pronunciando mi nombre. Sonreí. Una sonrisa apenas perceptible. Tan solo una ligera curva en los labios. Yo, Jacqueline Sinclair,
Había firmado contratos multimillonarios sin pestañear mientras competidores despiadados de Wall Street me insultaban a gritos. ¿Qué era una escena como aquella comparada con todo eso? No avancé hacia él. No exigí explicaciones. No lloré. Simplemente arrojé el ramo de girasoles al cesto de basura más cercano. Me di la vuelta manteniendo la espalda completamente recta. El sonido de mis tacones resonó sobre el suelo de mármol. Cada paso era firme, como un clavo siendo martillado en la madera. Detrás de mí escuché la voz de Julian. Me estaba llamando. Jackie, espera. Había pánico en su voz. Un desconcierto que jamás le había oído. Pero yo ya no quería seguir esperando. 5 años habían sido suficientes. Empujé las puertas de cristal del aeropuerto y la ola de calor de julio golpeó mi rostro. Saqué el teléfono del bolso, desbloqueé la pantalla y busqué un número guardado sin nombre. La llamada fue contestada después de 2 tonos. Una voz masculina, profunda y anciana, respondió con un ligero matiz de sorpresa. Señorita Sinclair. Levanté la vista hacia el sol cegador. Mi voz sonó tan tranquila como si estuviera comentando el clima. Tío Robert, necesito que hagas algo por mí. El nuevo proyecto de la corporación Vance en Arlington depende de un préstamo del Chase Bank. Mueve algunos hilos. Asegúrate de que ese préstamo quede bloqueado indefinidamente. Al otro lado de la línea hubo 2 segundos de absoluto silencio. Señorita Sinclair, ¿está segura? Usted ha allanado el camino para la familia Vance durante años. ¿Allanarles el camino? Dejé escapar una risa cargada de desprecio. En mis ojos ya no quedaba ni un solo rastro de calidez. Tío Robert, las hijas de la familia Sinclair no allanan el camino para nadie. Nosotras cavamos sus tumbas. Colgué la llamada, abrí la puerta del coche y me senté al volante. En el espejo retrovisor, la terminal del aeropuerto Dulles se fue haciendo cada vez más pequeña. Entonces apareció un mensaje en la pantalla de mi teléfono. Era de Julian. Jackie, ¿dónde estás? Déjame explicártelo. No es lo que parece. Chlo es solo. Ni siquiera terminé de leerlo. Con un solo toque eliminé su contacto y bloqueé su número. La Jacqueline Sinclair de hacía 5 años. La mujer que abandonó la escuela de negocios de Harvard por una sola frase pronunciada por él. La que decidió quedarse en Estados Unidos desafiando la presión de toda su poderosa familia. Murió junto a aquel cesto de basura del aeropuerto. Giré el volante para incorporarme a la autopista. Tomé el otro teléfono seguro que llevaba en la consola central e hice una llamada. Reúne mañana a las 9 de la mañana a los directores de todos los grandes bancos de inversión de Washington y Nueva York. La voz del otro lado respondió con cautela. Señorita Sinclair, ¿con qué pretexto debo convocarlos? Diles que la familia Sinclair de Washington DC vuelve a abrir sus puertas para hacer negocios. Pisé el acelerador. La aguja del velocímetro comenzó a subir de manera constante. El paisaje al otro lado de la ventana se volvió borroso. Exactamente igual que los 5 años de mi vida que había desperdiciado. La familia Sinclair. Los Sinclair de Washington DC. Mi abuelo fue un general de 4 estrellas, condecorado por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Mi padre es comandante en el Pentágono. Tengo 2 hermanos mayores. Uno es mayor e instructor de la Fuerza Delta. El otro ocupa un alto cargo dentro de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El prestigio de la familia Sinclair fue construido con la sangre y el sacrificio de 3 generaciones. Y yo, Jacqueline Sinclair, soy la única hija. En aquel entonces, por Julian Vance, le di la espalda a mi propia familia. Todavía puedo recordar el día en que mi padre golpeó el escritorio con furia. Mi hermano mayor estrelló su taza de café contra el suelo. Mi segundo hermano me miró con los ojos enrojecidos y dijo que había perdido la razón. Pero aún así me fui. Arrastré mi maleta y abandoné la mansión de los Sinclair sin mirar atrás. Todo para convertirme en el peldaño que impulsara a un hombre hacia el éxito. Ahora que lo pienso. Jacqueline, de verdad fuiste increíblemente estúpida. Mi teléfono volvió a sonar. Bajé la vista hacia la pantalla. Era Eleanor Vance, la madre de Julian.
No la había bloqueado. No por nostalgia, sino porque necesitaba mantener una vía abierta para observar, paso a paso, cómo se derrumbaba la familia Vance. Ya que la voz de Eleanor sonaba aguda y alterada. Julian acaba de llegar a casa. Entró con una cara terrible y dijo que lo estás ignorando. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Déjame decirte algo. No puedes hacer un berrinche por una tontería como esta. No ha sido fácil para un hombre pasar 5 años desplegado en el extranjero. Debes actuar con madurez. Señora Vance, la interrumpí con un tono impecablemente cortés. ¿Ya aprobaron el préstamo del Chase Bank para el proyecto de Arlington? Eleanor quedó claramente desconcertada. ¿Por qué preguntas eso de repente? Solo tenía curiosidad. Ni me lo recuerdes. El ejecutivo del banco dijo de pronto que necesitan documentación adicional. No entiendo qué les pasó. Jackie, tú conoces a muchísima gente en Washington DC, necesitas ayudarnos a solucionar esto. Sonreí mientras accionaba la luz de giro y el coche tomaba suavemente la salida de la autopista. Señora Vance, hay caminos en este mundo que ya no pueden allanarse. Colgué. Eleanor volvió a llamar. No contesté. Llamó una tercera vez. Silencié su tono de llamada personalizado. Cuando llegué a la entrada de la residencia de los Sinclair, en Virginia, ya había anochecido. El personal armado de seguridad vio la matrícula de mi automóvil, se quedó inmóvil un instante y luego saludó con absoluta firmeza. Bajé la ventanilla. Señorita Sinclair, ha regresado. El guardia estaba tan emocionado que apenas podía hablar con claridad. Gracias por su servicio. Asentí levemente. ¿El general está en casa? Sí, señora. El general retirado está jugando ajedrez en el patio trasero. Iré a avisarle de inmediato. Negué con la cabeza. No hace falta. Entraré yo misma. Conduje hasta el interior de la propiedad, apagué el motor y permanecí unos segundos sentada al volante. El enorme roble del jardín seguía allí. Cuando mi segundo hermano y yo éramos niños, nos trepábamos a sus ramas y mi padre terminaba persiguiéndonos con el cinturón. La pérgola cubierta de hiedra también seguía intacta. Debajo permanecía la mesa de piedra donde mi abuelo analizaba estrategias de ajedrez todos los días. La luz del porche seguía encendida. Su cálido resplandor ámbar parecía un sueño que jamás desaparecería. Abrí la puerta del coche y caminé por el sendero de piedra que conducía a mi hogar. De pronto sentí un ardor en los ojos. Levanté la cabeza, obligándome a contener las lágrimas. Las hijas de la familia Sinclair no lloran. ¿Quién anda ahí? Una voz ronca y autoritaria resonó desde el interior de la casa. El sonido firme de un bastón golpeando el suelo se acercó lentamente. Permanecí en la entrada observando cómo aquel anciano de cabello completamente blanco y espalda perfectamente recta avanzaba paso a paso hacia mí. Mi abuelo me miró. Un leve destello cruzó sus ojos ya nublados por la edad. Luego resopló con fuerza. Así que al fin recordaste cómo volver a casa. Abrí la boca. Sentía la garganta completamente seca. Abuelo, tu nieta quiere pedirte prestado algo. ¿Qué cosa? El estandarte de la familia Sinclair. Mi abuelo guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto que llegué a pensar que terminaría echándome de allí a bastonazos. Finalmente se dio la vuelta. Apoyándose en el bastón, comenzó a caminar hacia el interior de la casa. Sin girarse, dejó caer una única frase. Ve a buscarlo tú misma. Me quedé inmóvil en la puerta. Entonces las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero sonreía. Porque sabía que, desde ese momento, Washington DC estaba a punto de quedar completamente patas arriba. Mientras tanto, Julian Vance no tenía la menor idea de a dónde había ido. Pasó toda la tarde buscándome alrededor del aeropuerto y llamando a todos los números que se le ocurrieron. Finalmente terminó detenido frente a la intersección cercana a la residencia de los Sinclair. Los guardias armados permanecían de pie con sus fusiles al hombro, observándolo sin expresar emoción alguna. Julian permanecía bajo la luz de un farol. Su expresión pasó de la ansiedad a la confusión. Y de la confusión a la incredulidad.
Levantó la vista hacia la residencia de los Sinclair. Las enormes puertas de hierro forjado permanecían completamente cerradas. Apenas podía distinguirse el escudo familiar bajo la oscuridad de la noche. Los Sinclair. Pronunció esas palabras como si acabara de descubrir por primera vez quién era yo realmente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del tío Robert. Señorita Sinclair, Chase Bank ha rechazado oficialmente la solicitud de préstamo de la corporación Vance. Además, ya terminamos la investigación sobre la querida amiga de la infancia de Julian, Chloe Sterling. Tiene un pasado bastante complicado. Su padre biológico acumuló una deuda de juego de $12 millones y huyó cuando ella tenía 10 años. Desde entonces, Chloe y su madre han vivido escapando de los cobradores. También descubrimos que durante sus años universitarios en Florida mantuvo una relación secreta con un importante empresario inmobiliario de Miami. Ese empresario. Robert hizo una pausa antes de continuar. Se casó el año pasado con una heredera multimillonaria y la abandonó. Chloe todavía conserva información comprometedora con la que podría chantajearlo. Arqueé una ceja. Así que no era una pequeña flor inocente. Era una serpiente venenosa. Y yo estaba exactamente de humor para romperle la columna. La pantalla del teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje de un número desconocido. Jackie, soy Chloe. Julian fue muy grosero contigo hoy en el aeropuerto y quiero disculparme en su nombre. Por favor, no lo culpes. Simplemente me había extrañado demasiado. Después de todo, crecimos juntos. Jackie, no estarás enfadada conmigo, ¿verdad? Miré el mensaje. Y me eché a reír. Una risa fría. Vacía. ¿Tocas lo que me pertenece y todavía quieres interpretar el papel de la hermanita inocente? Chloe Sterling. Elegiste a la rival equivocada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Tomé mi taza de café y bebí un sorbo con absoluta tranquilidad. Al otro lado de la ventana, la noche cubría la ciudad. Las luces de Washington DC brillaban intensamente. Y entre todas ellas, había una que estaba a punto de apagarse. Muy temprano a la mañana siguiente, en la oficina del director ejecutivo de la corporación Vance, Richard Vance recibió una llamada. Señor Vance, Sinclair Capital acaba de enviar una notificación oficial. Han iniciado una adquisición hostil sobre nuestros 3 proyectos en Fairfax. Su oferta está un 40% por debajo del valor de mercado. El rostro de Richard Vance perdió todo el color. ¿Sinclair Capital? ¿Qué Sinclair? Los Sinclair de Washington DC. La voz al otro lado de la línea temblaba. Señor Vance, la familia Sinclair jamás había intervenido de esta manera en el sector inmobiliario. Esto es una declaración de guerra. Richard colgó lentamente el teléfono y se dejó caer sobre su sillón de cuero. Al mismo tiempo, en el último piso del nuevo rascacielos alquilado por Sinclair Capital, yo permanecía de pie frente a los ventanales de piso a techo, contemplando la capital desde las alturas. Detrás de mí estaban alineados los 12 banqueros de inversión más prestigiosos de toda la costa este. Me di la vuelta. Y lancé una carpeta sobre la enorme mesa de conferencias. Muy bien, señores. Es hora de ponerse a trabajar. Sonreí. Aunque aquella sonrisa jamás llegó a mis ojos. Quiero que, dentro de 30 días, la corporación Vance lleve el apellido Sinclair. 3 días. Desde el momento en que arrojé aquel ramo de girasoles al basurero del aeropuerto hasta ahora, solo habían pasado 72 horas. Washington DC seguía siendo Washington DC. El tráfico continuaba fluyendo. La gente iba y venía con normalidad. Y el sol seguía saliendo por el este, como todos los días. Pero para la familia Vance, esas 72 horas habían sido más largas que los últimos 30 años de sus vidas. Me encontraba en el último piso del edificio que acababa de adquirir. Justo frente a los ventanales de piso a techo se alzaba la sede de la corporación Vance. Ambos edificios estaban separados únicamente por una avenida de 4 carriles. Lo suficientemente cerca como para distinguir las siluetas de las personas moviéndose dentro de sus oficinas. Aquel edificio se llamaba Torre Apex.
Tenía 26 pisos. Hasta hacía poco había sido la sede norteamericana de un importante banco extranjero. 3 días antes le pedí al tío Robert que interviniera. Compró el edificio completo pagando al contado, a nombre de Sinclair Capital, empresa perteneciente en su totalidad al fideicomiso de la familia Sinclair. Durante la firma del contrato, los representantes legales confirmaron conmigo en 3 ocasiones si realmente pensaba pagar toda la suma de una sola vez. Firmé mi nombre. Dejé la pluma sobre la mesa. Y antes de las 3 de la tarde, el dinero ya había sido transferido. El tío Robert observaba todo desde un lado. Cuando los representantes se marcharon, bajó la voz. Señorita Sinclair, este edificio costó $2.500 millones. Aunque la familia Sinclair dispone de semejante fortuna, al menos debería avisarle al general. Lo interrumpí mientras tomaba mi taza de café. Tío Robert, mi abuelo dijo que el estandarte de la familia ahora está en mis manos. ¿Cómo lo utilice? Es asunto mío. El tío Robert no volvió a decir una palabra. Había servido a la familia Sinclair durante 3 generaciones. Acompañó a mi abuelo desde sus años de servicio militar. Vio crecer a mi padre. Y hasta mis 2 temibles hermanos lo llamaban tío Robert con el mayor respeto. Él sabía mejor que nadie que cuando una mujer de la familia Sinclair tomaba una decisión, ni un equipo entero de caballos salvajes podía hacerla cambiar de opinión. Me quedé frente a la ventana observando el edificio de la corporación Vance. Tenía 22 pisos. 4 menos que el mío. El enorme letrero de Corporación Vance brillaba bajo el sol. Pero para mí, aquella luz ya parecía increíblemente débil. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Eleanor Vance. En 3 días había intentado llamarme 36 veces. Ignoré las primeras 35. Contesté la número 36. Jackie. Por fin respondes. La voz de Eleanor era aguda, desesperada, casi histérica. ¿Qué demonios está pasando contigo? Julian se está volviendo loco buscándote. ¿Y qué pasa con los guardias armados de tu casa? Julian fue a buscarte a la residencia de los Sinclair y esos hombres le apuntaron con sus rifles. ¿Qué significa todo esto? Me apoyé contra el cristal. Mi voz permaneció completamente indiferente. Señora Vance, las puertas de la residencia Sinclair nunca han estado abiertas para cualquiera. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Probablemente Eleanor jamás imaginó que yo le hablaría con ese tono. Durante 5 años siempre fui amable, respetuosa, ansiosa por complacerla. Cuando su presión arterial aumentaba, contrataba a los mejores especialistas del país. Cuando quería jugar partidas de bridge de altas apuestas, pasaba media noche acompañándola. Cuando me criticó porque no sabía cocinar, me inscribí inmediatamente en clases de cocina. La hija de la familia Sinclair, trabajando como si fuera una sirvienta en la casa de otra familia durante 5 años. Todo por un hombre. Ahora que lo recuerdo, de verdad quisiera haberme dado una bofetada. La voz de Eleanor cambió. Su arrogancia desapareció. Ahora solo quedaba ansiedad. Y una desesperada necesidad de averiguar qué estaba ocurriendo. Jackie, ¿qué pasó exactamente entre tú y Julian? ¿Hubo algún malentendido? Dímelo. Yo misma hablaré con él. ¿A hablar con él? Solté una pequeña risa. Señora Vance, no hace falta. Prefiero resolver mis asuntos personalmente. Niña. Por cierto, señora Vance. La interrumpí con una cortesía exquisita. Demasiado educada. Mañana a las 6 de la tarde ofreceré una recepción de inauguración en el último piso de la Torre Apex. Será un honor contar con la presencia de usted y del señor Vance. Las invitaciones llegarán esta misma tarde a su residencia. ¿Una inauguración? ¿Te mudaste? No. Giré la vista hacia el edificio que ahora me pertenecía. Las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente. Compré unas nuevas oficinas. 26 pisos. No es un edificio demasiado grande. Pero convertirse en vecinos de la corporación Vance me pareció bastante interesante. Hice una breve pausa.
Y una cosa más, señora Vance. Desde mi oficina tengo una vista perfecta del despacho de su esposo. A partir de ahora, nuestras dos familias se observarán todos los días desde lados opuestos de la misma calle. La llamada quedó completamente en silencio. Podía imaginar perfectamente la expresión de Eleanor. Su rostro siempre impecable. La boca entreabierta. Los ojos completamente abiertos. Las manos temblando mientras sostenía el teléfono. ¿Tú? ¿Compraste la Torre Apex? ¿Ese edificio que llevaba 2 años sin encontrar comprador? ¿2.500 millones de dólares? Sí. La compré. ¿De dónde sacaste semejante cantidad de dinero? Sonreí. Mi risa fue suave. Pero cada palabra atravesó sus oídos como un clavo. Señora Vance. ¿Lo olvidó? Mi apellido. Es Sinclair. Colgué. Luego presioné el intercomunicador del escritorio. Sara. ¿Las invitaciones ya fueron enviadas? Sí, señorita Sinclair. Se enviaron siguiendo exactamente la lista que usted preparó. Las 50 empresas más importantes de la costa este ya las recibieron. ¿Y la familia Vance? Usted indicó que quería entregarles la invitación personalmente. Bajé la mirada hacia la elegante invitación con letras doradas que descansaba sobre mi escritorio. La tomé entre los dedos. Era una tarjeta de papel color carmesí intenso, con grabados dorados. Solo contenía una frase. Con motivo de la inauguración de la nueva sede de Sinclair Capital, tenemos el honor de invitar al señor Richard Vance y a la señora Eleanor Vance. Lugar. Penthouse de la Torre Apex, centro de la ciudad. Fecha. 15 de julio. Hora. 6 de la tarde. Al final solo aparecía una firma. Jacqueline Sinclair. Sin títulos. Sin cargos. Sin honoríficos. Esas 2 palabras bastaban por sí solas. Tomé la invitación y salí de la oficina. A las 3 de la tarde me encontraba frente a la lujosa mansión de la familia Vance. Durante los últimos 5 años había atravesado esas puertas incontables veces. Yo misma contraté a la empresa que reemplazó los 2 robles de la entrada. También elegí a los jardineros que renovaron todo el césped. Incluso el enorme candelabro de cristal del vestíbulo lo escogí personalmente mientras acompañaba a Eleanor. Cada vez que llegaba a esa casa interpretaba el papel de la futura nuera perfecta. Entraba cargada de regalos. Sonriendo. Y diciendo: Señora Vance, ya llegué. Eleanor permanecía sentada en el sofá. Ni siquiera levantaba la vista. Solo respondía con un gruñido antes de comenzar a criticar todos los regalos que le llevaba. Hoy no llevaba regalos. Solo una invitación. Cuando toqué el timbre, la empleada doméstica abrió la puerta. Se quedó inmóvil al verme. Después forzó una sonrisa. Señorita Sinclair. Qué gusto verla. Pase, por favor. La señora Vance está en la sala. Asentí y entré. La sala de los Vance seguía exactamente igual. Lujosa. Pero de un gusto bastante cuestionable. Las paredes estaban cubiertas por la extravagante colección de arte de Richard Vance. Las vitrinas rebosaban de trofeos y fotografías. El enorme sofá de estilo europeo, con detalles dorados, seguía siendo tan rígido e incómodo como siempre. Eleanor Vance estaba sentada vistiendo un elegante vestido color burdeos. Su peinado permanecía impecable. Al verme, su reacción automática fue comenzar a regañarme. Pero recordó algo a mitad del impulso. Y obligó a su rostro a dibujar una sonrisa completamente artificial. ¿Ya qué? ¿Has venido? Se levantó y me examinó de arriba abajo. ¿Por qué no avisaste antes? Traigan té. No hace falta. Me senté frente a ella. Coloqué la invitación sobre la mesa de centro. Señora Vance. Vine únicamente para entregarle esto. Eleanor bajó la mirada hacia la tarjeta carmesí. Su expresión cambió varias veces. Pero ni siquiera intentó tomarla. Respiró profundamente. Se enderezó en el sofá, intentando recuperar la autoridad que siempre había ejercido sobre mí. ¿Ya qué? Tenemos que hablar seriamente sobre tú y Julian.
Una cosa es que una joven haga un pequeño berrinche. Pero cortar todo contacto con la familia. Julian estuvo destinado 5 años. Acaba de regresar. No puedes comportarte de una forma tan irracional. Señora Vance. La interrumpí con absoluta calma. Hoy no he venido a hablar de Julian Vance. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Del proyecto de Arlington. Le dije que el préstamo del Chase Bank fue rechazado, ¿verdad? El rostro de Eleanor perdió inmediatamente todo el color. La familia Vance había invertido $600 millones para comprar esos terrenos el año anterior. Dependían completamente de ese préstamo para comenzar la construcción. Ahora el préstamo había desaparecido. Los 600 millones habían quedado inmovilizados. ¿Y acaso ya había calculado cuánto dinero estaban perdiendo cada día solo en intereses? Continué hablando con absoluta tranquilidad. Y también quería mencionar sus 3 proyectos residenciales en Fairfax. Los permisos de preventa fueron suspendidos por la Junta de Urbanismo tras una nueva inspección de seguridad contra incendios. Me acomodé en el sofá y crucé las piernas. Señora Vance. ¿Le gustaría adivinar quién sugirió que esas inspecciones fueran revisadas nuevamente? El rostro de Eleanor pasó del blanco al verde. Del verde al morado. Hasta adoptar un color imposible de describir. Jacqueline Sinclair. Apretó los dientes mientras pronunciaba mi nombre sílaba por sílaba. ¿Qué es exactamente lo que estás intentando hacer? No gran cosa. Me puse de pie y deslicé la invitación un poco más cerca de ella. Solo quería invitarlos a usted y al señor Vance a la inauguración de mi nueva empresa mañana por la noche. Siéntense, tomen una copa. Al fin y al cabo, soy una integrante de la generación más joven que inicia un nuevo negocio. Necesito que mis mayores me honren con su presencia. Lo que intentas es humillar públicamente a la familia Vance. ¿Humillarlos? La miré desde arriba mientras una leve sonrisa aparecía en mis labios. Señora Vance, esto apenas es el aperitivo. El proyecto de Arlington es solo un negocio. Aunque termine pudriéndose por completo, únicamente perjudicará a la familia Vance. No será suficiente para destruirlos. Me incliné hasta acercar mi rostro a su oído. Mi voz descendió hasta convertirse en un susurro. Pero, señora Vance, esa inversión en el centro logístico del norte, ¿no la financiaron con dinero procedente de cuentas en el extranjero? ¿Está completamente limpio ese dinero? Eleanor levantó la cabeza de golpe. El terror inundó sus ojos. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas más cosas de las que imagina. Me incorporé y caminé hacia la puerta. Después de dar 2 pasos me detuve y miré por encima del hombro. Por cierto, señora Vance. Escuché que Chloe Sterling se está hospedando aquí. Siempre me decía que Chloe era la muchacha más dulce del mundo. Perfecto. Ahora podrá disfrutar de su compañía. Jacqueline Sinclair. Salí de la mansión de los Vance sin volver la vista atrás. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de mí, escuché el estruendo de un objeto rompiéndose dentro de la casa. Seguramente Eleanor había lanzado el cenicero de cristal. El mismo cenicero que yo les había regalado. Antes de subir al coche levanté la vista hacia una ventana del segundo piso. Las cortinas se movieron ligeramente. Un rostro desapareció de inmediato. Era Chloe. No reduje el paso. Entré al coche y puse el motor en marcha. Mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Contesté. Sí. La voz suave, delicada y cargada de lágrimas llegó desde el otro lado. Era Chloe Sterling. Tenía una voz hermosa. Dulce, pero sin resultar empalagosa. Suave, pero no débil. Como si hubiera practicado durante años para sonar exactamente así. Jackie, sé que estás enfadada conmigo. Pero jamás he intentado quitarte a Julian. Crecimos juntos. Él siempre me ha visto como una hermana menor. Señorita Sterling. La interrumpí. Mi tono era completamente plano. Tiene una voz preciosa. ¿Usaba exactamente ese mismo tono cuando hablaba con Marcus Romano en Miami? Al otro lado de la línea cayó un silencio absoluto.
De esos silencios en los que alguien siente que le acaban de cerrar una mano alrededor del cuello. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. No sé de qué estás hablando. La dulzura había desaparecido por completo. En su lugar apareció una tensión claramente defensiva. Jackie, creo que me has malinterpretado. ¿Malinterpretado? Solté una carcajada. Entonces explíqueme una cosa. En diciembre del año pasado. En la clínica de la mujer de Miami. ¿Para quién era exactamente aquella cita médica? Silencio otra vez. Ese empresario inmobiliario. Marcus Romano. El que trabajaba en el negocio de los materiales de construcción. El año pasado se casó con la hija del presidente de la Cámara de Comercio de Miami. El mismo día de su boda. Usted publicó una historia privada con solo 3 palabras. Vete al infierno. Hice una breve pausa. Señorita Sterling, ¿quiere que continúe? Escuché cómo contenía la respiración. Después, su voz cambió por completo. La frágil florecita desapareció. Ahora sonaba como una hoja de acero. Jacqueline Sinclair. ¿Qué quiere de mí? Giré el volante para incorporarme a la avenida principal. No quiero nada. Solo quería recordarle que ya no podía seguir viviendo en Florida. Por eso vino hasta Washington DC buscando a algún ingenuo que la rescatara. No tiene nada de malo. Es una estrategia bastante común. Hice una pausa. El problema es que escogió al objetivo equivocado. Julian Vance. Era mío. La voz de Chloe se elevó bruscamente. La última capa de su disfraz acababa de romperse. Lo amo desde que era una niña. ¿Sabes cuánto sufrí en Miami? ¿Sabes cuánto tiempo esperé esta oportunidad? Por fin conseguí que Julian. ¿Qué Julian qué? Me burlé. ¿Que creyera que todavía eres aquella niña inocente que corría detrás del llamándolo hermano mayor? Loe. Cada lágrima que derramas delante de él está perfectamente calculada. Cada palabra que dices está ensayada. La verdad es que me importa muy poco todo ese melodrama. Pero cometiste un error imperdonable. Te metiste con Jacqueline Sinclair. ¿Y qué piensas hacer? No puedes matarme. ¿Matarte? Reí abiertamente. Señorita Sterling. El asesinato es un delito. Y yo soy una ciudadana que respeta la ley. Detuve el coche a un lado del camino y acerqué el teléfono para hablar con total claridad. Pero recopilar todas tus cuentas ocultas. La deuda de juego de $12 millones que dejó tu padre. El escándalo del nuevo matrimonio y posterior divorcio de tu madre. Los registros de la clínica relacionados con Marcus Romano. Meter todo eso en una caja. Y enviárselo por mensajería urgente a Julian Vance. Eso. Es completamente legal. La llamada quedó en silencio. Durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces escuché una risa muy baja. Muy tenue. Jacqueline. Dijo Chloe. Eres fuerte. Pero jamás podrás vencerme. Su voz era tan ligera como una aguja. Porque tú no entiendes a los hombres. No sabes cómo hacer que un hombre sufra por ti. No sabes cómo lograr que no pueda dejarte ir. Eres demasiado fuerte, Jacqueline. A los hombres no les gustan las mujeres tan fuertes. Ah, ¿sí? Volví a incorporarme al tráfico. Entonces veremos quién tiene razón. Colgué y regresé a la circulación entre el tráfico de la tarde. Bajé la ventanilla. La brisa nocturna entró lentamente en el automóvil. Los veranos en Washington DC suelen ser sofocantes. Pero aquella noche, el viento traía un ligero toque de frío. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Julian. Miré su nombre durante 3 segundos. Después contesté. ¿Ya qué? Su voz sonaba áspera. Como papel de lija rozando el metal. Podía imaginar perfectamente el infierno que había vivido durante los últimos días. Por fin respondes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Había un dolor en su voz que nunca antes le había escuchado. Aunque yo haya hecho algo que te molestara. Ven contra mí. ¿Por qué atacar los negocios de mi familia?
¿Sabes que el cabello de mi padre se volvió blanco de la noche a la mañana por el estrés? Julian. Lo interrumpí con absoluta tranquilidad. ¿Alguna vez te hiciste una pregunta? ¿Cuál? Durante estos 5 años. ¿Llegaste realmente a saber quién soy? Al otro lado de la línea solo hubo silencio. Respondí yo misma. No. Lo único que sabías era que me llamaba Jacqueline Sinclair. Y que era tu prometida. Pero nunca supiste quién era realmente Jacqueline Sinclair. No sabes a qué se dedica la familia Sinclair. No sabes que estudié en Harvard. Y, desde luego, jamás entendiste por qué estuve dispuesta a convertirme en el saco de boxeo de tu familia durante 5 años. Hice una breve pausa. Mañana a las 6 de la tarde. Ático de la Torre Apex. Celebraré la inauguración de Sinclair Capital. No faltes. Colgué. Entré en la residencia de los Sinclair. Aparqué el coche. Apagué el motor. Y permanecí unos instantes sentada en silencio. El aroma de los robles entraba suavemente por la ventanilla. Tan tenue como el recuerdo de una noche lejana de mi infancia. Mi teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje del tío Robert. Señorita Sinclair, la seguridad para mañana por la noche está completamente organizada. Además, el expediente sobre Chloe Sterling ya está completo. ¿Desea que se lo envíe ahora? Respondí de inmediato. No hay prisa. Mañana por la noche le arrancaré la máscara delante de todos. Después de enviar el mensaje salí del coche y caminé hacia la casa principal. Cuando estaba a punto de llegar a la entrada vi una figura alta apoyada contra el marco de la puerta. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. ¿Arthur? Me quedé inmóvil. Arthur Sinclair. El hijo mayor de la familia Sinclair. Actualmente era mayor de la Fuerza Delta. Vestía su uniforme táctico. La tela marcaba claramente su musculoso físico. Me llevaba 7 años. Y había pasado toda mi vida dándome órdenes. Cuando ingresé en Harvard, fue él quien me llevó hasta la universidad. Cuando discutí con toda la familia por culpa de Julian, fue también él quien lanzó su taza de café con más fuerza que nadie. Instintivamente retrocedí medio paso. Arthur me recorrió con la mirada de arriba abajo. En sus labios apareció una sonrisa poco amistosa. Mira quién decidió madurar de una vez. Comprar rascacielos. Organizar adquisiciones hostiles. Tender trampas. Ya que. Escuché que incluso ordenaste a los guardias apuntarle con sus rifles a Julian Vance. Lo miré con absoluta calma. Él apareció allí por voluntad propia. Arthur me observó durante un largo instante. De pronto sonrió. En aquella sonrisa había un poco de resignación, un poco de tristeza, y un inmenso orgullo. Como si dijera sin palabras. Esa es mi hermana. Mañana por la noche estaré en tu inauguración. Tu hermano mayor irá a respaldarte. Arthur, deja de bromear. Él hizo un gesto con la mano y comenzó a caminar hacia el patio. Después de dar un par de pasos, se detuvo y miró hacia atrás. Ah, por cierto, el general quiere verte en su despacho. Sentí que el corazón daba un vuelco. ¿Qué dijo papá? Nada. Arthur se encogió de hombros. Pero si piensas escapar, ahora mismo es tu mejor oportunidad. Respiré profundamente y caminé hacia el despacho. Lo que tenga que pasar, pasará. La puerta estaba entreabierta. La lámpara principal permanecía apagada. Solo una antigua lámpara de escritorio de bronce iluminaba un círculo cálido sobre la mesa. El resto de la habitación permanecía sumido en sombras. Mi padre, el general Sinclair, estaba sentado justo en el centro de aquella luz. Llevaba unas gafas de lectura mientras revisaba un documento. Este año cumplía 63 años. Sus sienes estaban completamente blancas. Pero sentado allí seguía transmitiendo exactamente la misma presencia intimidante que imponía cuando golpeaba la mesa durante las reuniones del Estado Mayor en el Pentágono. Una autoridad silenciosa capaz de hacer que cualquiera contuviera la respiración. Permanecí 10 segundos en la entrada antes de golpear suavemente el marco de la puerta. Pasa. Ni siquiera levantó la vista.
Entré. Me senté frente a él, en la pesada silla de caoba. Era un antiguo asiento rígido e incómodo. Cuando era niña, cada vez que me llamaban al despacho para reprenderme, me sentaba exactamente en esa misma silla. El general Sinclair pasó la última página del documento. Lo firmó. Cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Y finalmente levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran exactamente iguales a los míos. De esos que rara vez dejan escapar una emoción. Nos quedamos mirándonos en silencio durante casi medio minuto. Finalmente habló. Su voz seguía siendo tan profunda como siempre. Cada palabra parecía salir directamente desde el pecho. ¿Cuánto gastaste? 2.500 millones de dólares. Se reclinó lentamente en la silla mientras entrecerraba los ojos. Tu abuelo te dijo que tomaras el estandarte. Y realmente lo tomaste. Enderecé la espalda. Siempre cumplo mi palabra. Papá. No toqué el patrimonio principal de la familia. Ese dinero proviene del fondo de adquisiciones transfronterizas que construí cuando estudiaba en Harvard. Todo este tiempo el tío Robert lo administró por mí. Esos 2.500 millones de dólares salieron de ahí. No le pedí un solo centavo a la familia. El general Sinclair me observó durante largo rato. Entonces soltó una leve risa burlona. Lo ocultaste muy bien. ¿Te pareces a mí? ¿A ti? Él arqueó una ceja. He sido un hombre recto y honorable toda mi vida. No me dedico a esos juegos retorcidos. ¿Qué clase de estrategia es soportar 5 años en la casa de los Vance para regresar y declararles la guerra comprando un rascacielos? ¿Quién te enseñó eso? Usted. Tonterías. Lo miré directamente a los ojos. Hace años, cuando intentaba conseguir la aprobación del presupuesto para unos ejercicios militares conjuntos. Esperó 3 días y 3 noches frente al despacho del Comité de Servicios Armados. Cuando finalmente obtuvo la aprobación, invitó a cenar a los mismos políticos que habían retrasado todo el proceso. Durante toda la cena no mencionó una sola vez el presupuesto. Solo bebió whisky con ellos. Al día siguiente, 3 de esos funcionarios fueron trasladados de sus cargos. Hice una breve pausa. Papá. Eso también se llama saber esperar. La comisura de sus labios se movió ligeramente. Continué hablando. Si usted pudo soportarlo. Yo también. Usted resistió en el Pentágono. Yo resistí dentro de la familia Vance. Usted lo hizo para conseguir su objetivo. Yo también. ¿Y cuál era tu objetivo? Lo sostuve con la mirada. Que la familia Vance entendiera que los Sinclair podemos bajar la cabeza por voluntad propia. Pero jamás permitiremos que nadie nos pisotee. El despacho quedó en silencio. Desde la ventana llegaba el canto constante de los grillos. El general Sinclair se levantó. Se acercó a la ventana y quedó de espaldas a mí. Su postura seguía siendo perfectamente recta. La espalda de un soldado nunca se dobla. Ni siquiera con la edad. Después de unos segundos habló. Tu hermano dijo que mañana irá a tu inauguración para apoyarte. Asentí. Sí. Realmente te quiere mucho. Mi padre giró lentamente. Su expresión era mucho más compleja que antes. ¿Ya qué? ¿Qué fue exactamente lo que pasó con ese muchacho Vance? Le diste la espalda a toda la familia por él. Tu madre lloró durante 3 días. Arthur rompió su taza de café. Benedict se encerró en su habitación y fumó un paquete entero de cigarrillos sin decir una palabra. Durante 5 años. Nunca volviste a casa en Navidad. Y ahora rompes el compromiso de esta manera. Provocando semejante terremoto. Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo. Papá. En el aeropuerto abrazó a otra mujer delante de mí. El general Sinclair no dijo nada. Pero los nudillos de la mano apoyada sobre el alféizar se volvieron completamente blancos. Continué hablando. No lloré. No hice un escándalo. Tiré las flores a la basura. Y me marché. Mientras salía del aeropuerto pensé en algo. Durante 5 años fui la sirvienta de su familia. Cuidé de sus padres. Administré sus negocios.
Les abrí el camino. Y al final, ni siquiera tuvo el valor de apartar a esa mujer de su lado. Mi padre permaneció en silencio unos segundos. Entonces, ¿vas a destruir a la familia Vance? Negué lentamente. No. Voy a adquirirla. Es una operación empresarial completamente legal. Papá. Yo estudié finanzas. Soy inversionista. La administración de la corporación Vance es un desastre. Sus valoraciones están infladas. La corrupción interna es enorme. Cualquier inversionista inteligente querría quedarse con esa empresa. La forma en que mi padre me miró cambió. Ya no era un padre observando a su hija. Era un comandante evaluando a otro estratega. ¿Estás completamente segura? Sí. ¿Y si ese muchacho Vance vuelve a buscarte? Ya lo hizo. Lo ignoré. ¿Y si se arrodilla para suplicarte? Guardé silencio durante 2 segundos. Después respondí. Mejor todavía. Podrá quedarse de rodillas mientras me observa firmar los documentos de adquisición. De pronto el general Sinclair soltó una carcajada. Cuando sonreía parecía otra persona. Las arrugas alrededor de sus ojos suavizaban completamente su expresión. Muy pocas veces lo había visto reír. Cuando era niña. Solo ocurría cuando alguno de mis hermanos recibía una importante condecoración. Te pareces mucho más a tu madre que tus hermanos. Tu madre también era despiadada cuando era joven. Me quedé inmóvil. Mi padre regresó al escritorio. Tomó el documento que acababa de firmar y me lo entregó. Bajé la vista. Era una confirmación de participación accionaria de Sinclair Capital. El fideicomiso de la familia Sinclair inyectaba $3.000 millones en la empresa, obteniendo el 40% de las acciones. El 60% restante pertenecía a una sola persona. Jacqueline Sinclair. Papá. Él hizo un gesto con la mano para detenerme. Basta. Tu abuelo te entregó el estandarte. La bandera de los Sinclair no puede caer. Estos 3.000 millones no son para que juegues. Son para respaldarte. Pelea como quieras. Si pierdes, vuelve a casa. La familia Sinclair siempre podrá mantenerte. Hizo una pausa. ¿Y si ganas? Recuerda volver a casa en Navidad. Apreté el documento con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. De acuerdo. El general Sinclair volvió a darme la espalda. Ya no me miraba. Puedes retirarte. Tengo que preparar un informe. Me levanté. Caminé hasta la puerta. Antes de salir me detuve. Papá. Gracias. ¿Gracias por qué? Eres mi hija. Su voz sonó ligeramente ronca. Llevas 5 años sin regresar para las fiestas. Cada Nochebuena. Tu madre pone un plato para ti en la mesa. Sentí que los ojos se llenaban de lágrimas. Apreté los dientes. Abrí la puerta. Y salí rápidamente. En el pasillo, Arthur permanecía apoyado contra la pared. Sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos. Cuando me vio salir, recorrió mi cuerpo con la mirada hasta detenerse en el documento que llevaba en la mano. ¿El viejo te dio dinero? Sí. ¿Cuánto? $3.000 millones. Arthur soltó un silbido. Vaya. El viejo realmente decidió apostar fuerte. Cuando yo quise comprarme una camioneta nueva se hizo el tacaño y apenas me dio $50.000. Sonreí. ¿Crees que es lo mismo? Yo voy a la guerra. Arthur me observó durante unos segundos. Después levantó la mano y me revolvió el cabello, igual que cuando éramos niños. Mañana iré con mi uniforme de gala. Arthur. Lo sujeté por la manga. No hagas ninguna locura. Mañana es un evento empresarial. No asustes a la gente. Arthur levantó las cejas. ¿Asustarlos? Mi intención es aterrorizarlos. Quiero que todos entiendan que la familia Sinclair no solo sabe hacer negocios. También sabemos disparar. Puse los ojos en blanco. Estaba demasiado cansada para discutir. Me giré y caminé hacia mi habitación. Jackie. La voz de Arthur me detuvo. Sí. Leí el expediente de esa tal Chloe Sterling.
Su voz se volvió tan fría como el acero en invierno. Si se atreve a intentar cualquier cosa delante de ti, díselo a tu hermano. Me aseguraré de que no vuelva a poner un pie en toda la costa este. Sonreí con resignación. Arthur. Vivimos en un estado de derecho. ¿Y quién dijo que no se puede razonar con la gente dentro de la ley? Se llevó el cigarrillo apagado a los labios. Primero hablaré con ella. Y si no entra en razón, buscaré otros métodos. Negué con la cabeza y abrí la puerta de mi habitación. Entre los hijos de la familia Sinclair, no existía un solo eslabón débil. A la tarde siguiente, a las 5 en punto, la torre Apex resplandecía completamente iluminada. Todo el exterior del edificio había sido renovado con el nuevo logotipo de Sinclair Capital. Fondo color carmesí. Letras doradas. Elegantes, imponentes y afiladas como hojas de acero. Una larga alfombra roja cubría la entrada principal. A ambos lados se extendía un auténtico mar de arreglos florales. Las tarjetas de felicitación repetían los típicos deseos corporativos. Prosperidad. Éxito duradero. Un legado eterno. Pero quienes las enviaban no eran precisamente invitados comunes. La Cámara de Comercio de Washington, D.C. La Alianza Bancaria de Wall Street. 3 de los despachos de abogados corporativos más prestigiosos del país. Y 4 grandes bancos internacionales. Todos enviaron los arreglos florales más costosos, colocados en primera fila para recibir a los invitados. Y quienes daban la bienvenida en la entrada no eran modelos contratadas para el evento. Eran 8 directores de inversión de Sinclair Capital. Vestidos con impecables trajes oscuros confeccionados a medida. Alineados en 2 filas perfectas. Al frente de todos ellos se encontraba la élite financiera de Wall Street. Profesionales que yo misma había reclutado personalmente. David Miller, 37 años, doctorado en Ingeniería Financiera por el MIT, había pasado 10 años en Morgan Stanley antes de que yo lo atrajera con agresivos incentivos en acciones. Señorita Sinclair. David se acercó rápidamente, hablando en voz baja. Ya ha llegado la mitad de los invitados. El presidente de la Cámara de Comercio acaba de llegar y está hablando con el tío Robert dentro. Además, la familia Vance aún no ha llegado. Sin prisa. Miré mi reloj. Las 5:45. Vendrán. Hay algo más. La voz de David bajó aún más. Nuestra adquisición en el mercado abierto de acciones de la corporación Vance ha alcanzado el 4,9%. Estamos a solo 0,1% de activar el umbral de divulgación pública de la SEC. ¿Debemos pausar? No. Hice una pausa. Después de esta noche, presenta inmediatamente el formulario 13D. Las pupilas de David se contrajeron levemente. Luego asintió y se alejó para gestionar los preparativos. Me quedé en el vestíbulo observando la lámpara de araña de cristal. Una pieza italiana hecha a medida que yo misma había seleccionado. Costó varios millones. La luz caía sobre el mármol impecable como estrellas rotas. De pronto, se escuchó movimiento en la entrada. Me giré. Un Maybach negro se detuvo frente al edificio. La puerta se abrió. Richard Vance bajó primero. Traje gris hierro, cabello perfectamente peinado. Pero su expresión era la de alguien que asistía a un funeral. Solemne. Tensa. Resentida. Después bajó Eleanor Vance. Vestía un vestido púrpura oscuro y un collar de perlas. Se aferraba al brazo de su esposo con la barbilla en alto, intentando mantener dignidad. Como si dijera: veamos qué clase de espectáculo puedes montar. Luego apareció Julian. Traje negro, corbata ligeramente torcida. Ojeras profundas bajo los ojos. Cuando bajó del coche, su mirada buscó entre la multitud y se clavó en mí casi de inmediato. Caminó hacia mí. Jackie. Se detuvo frente a mí. La nuez de su garganta se movía como si tuviera 1000 palabras atrapadas. Señor Vance. Incliné ligeramente la cabeza. Bienvenido. Jackie, por favor no hagas esto. Señor Vance, lo interrumpí. Su acompañante lo está esperando.
Él hizo un gesto con la mano para detenerme. Basta. Tu abuelo te entregó el estandarte. La bandera de los Sinclair no puede caer. Estos 3.000 millones no son para que juegues. Son para respaldarte. Pelea como quieras. Si pierdes, vuelve a casa. La familia Sinclair siempre podrá mantenerte. Hizo una pausa. ¿Y si ganas? Recuerda volver a casa en Navidad. Apreté el documento con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. De acuerdo. El general Sinclair volvió a darme la espalda. Ya no me miraba. Puedes retirarte. Tengo que preparar un informe. Me levanté. Caminé hasta la puerta. Antes de salir me detuve. Papá. Gracias. ¿Gracias por qué? Eres mi hija. Su voz sonó ligeramente ronca. Llevas 5 años sin regresar para las fiestas. Cada Nochebuena. Tu madre pone un plato para ti en la mesa. Sentí que los ojos se llenaban de lágrimas. Apreté los dientes. Abrí la puerta. Y salí rápidamente. En el pasillo, Arthur permanecía apoyado contra la pared. Sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos. Cuando me vio salir, recorrió mi cuerpo con la mirada hasta detenerse en el documento que llevaba en la mano. ¿El viejo te dio dinero? Sí. ¿Cuánto? 3.000 millones de dólares. Arthur soltó un silbido. Vaya. El viejo realmente decidió apostar fuerte. Cuando yo quise comprarme una camioneta nueva se hizo el tacaño y apenas me dio 50.000 dólares. Sonreí. ¿Crees que es lo mismo? Yo voy a la guerra. Arthur me observó durante unos segundos. Después levantó la mano y me revolvió el cabello, igual que cuando éramos niños. Mañana iré con mi uniforme de gala. Arthur. Lo sujeté por la manga. No hagas ninguna locura. Mañana es un evento empresarial. No asustes a la gente. Arthur levantó las cejas. ¿Asustarlos? Mi intención es aterrorizarlos. Quiero que todos entiendan que la familia Sinclair no solo sabe hacer negocios. También sabemos disparar. Puse los ojos en blanco. Estaba demasiado cansada para discutir. Me giré y caminé hacia mi habitación. Jackie. La voz de Arthur me detuvo. Sí. Leí el expediente de esa tal Chloe Sterling. Su voz se volvió tan fría como el acero en invierno. Si se atreve a intentar cualquier cosa delante de ti, díselo a tu hermano. Me aseguraré de que no vuelva a poner un pie en toda la costa este. Sonreí con resignación. Arthur. Vivimos en un estado de derecho. ¿Y quién dijo que no se puede razonar con la gente dentro de la ley? Se llevó el cigarrillo apagado a los labios. Primero hablaré con ella. Y si no entra en razón, buscaré otros métodos. Negué con la cabeza y abrí la puerta de mi habitación. Entre los hijos de la familia Sinclair, no existía un solo eslabón débil. A la tarde siguiente, a las 5 en punto, la torre Apex resplandecía completamente iluminada. Todo el exterior del edificio había sido renovado con el nuevo logotipo de Sinclair Capital. Fondo color carmesí. Letras doradas. Elegantes, imponentes y afiladas como hojas de acero. Una larga alfombra roja cubría la entrada principal. A ambos lados se extendía un auténtico mar de arreglos florales. Las tarjetas de felicitación repetían los típicos deseos corporativos. Prosperidad. Éxito duradero. Un legado eterno. Pero quienes las enviaban no eran precisamente invitados comunes. La Cámara de Comercio de Washington, D.C. La Alianza Bancaria de Wall Street. 3 de los despachos de abogados corporativos más prestigiosos del país. Y 4 grandes bancos internacionales. Todos enviaron los arreglos florales más costosos, colocados en primera fila para recibir a los invitados. Y quienes daban la bienvenida en la entrada no eran modelos contratadas para el evento. Eran 8 directores de inversión de Sinclair Capital. Vestidos con impecables trajes oscuros confeccionados a medida. Alineados en 2 filas perfectas. Al frente de todos ellos se encontraba la élite financiera de Wall Street. Profesionales que yo misma había reclutado personalmente. David Miller,
37 años, doctorado en Ingeniería Financiera por el MIT, había pasado 10 años en Morgan Stanley antes de que yo lo atrajera con agresivos incentivos en acciones. Señorita Sinclair. David se acercó rápidamente, hablando en voz baja. Ya ha llegado la mitad de los invitados. El presidente de la Cámara de Comercio acaba de llegar y está hablando con el tío Robert dentro. Además, la familia Vance aún no ha llegado. Sin prisa. Miré mi reloj. Las 5:45. Vendrán. Hay algo más. La voz de David bajó aún más. Nuestra adquisición en el mercado abierto de acciones de la corporación Vance ha alcanzado el 4,9%. Estamos a solo 0,1% de activar el umbral de divulgación pública de la SEC. ¿Debemos pausar? No. Hice una pausa. Después de esta noche, presenta inmediatamente el formulario 13D. Las pupilas de David se contrajeron levemente. Luego asintió y se alejó para gestionar los preparativos. Me quedé en el vestíbulo observando la lámpara de araña de cristal. Una pieza italiana hecha a medida que yo misma había seleccionado. Costó varios millones. La luz caía sobre el mármol impecable como estrellas rotas. De pronto, se escuchó movimiento en la entrada. Me giré. Un Maybach negro se detuvo frente al edificio. La puerta se abrió. Richard Vance bajó primero. Traje gris hierro, cabello perfectamente peinado. Pero su expresión era la de alguien que asistía a un funeral. Solemne. Tensa. Resentida. Después bajó Eleanor Vance. Vestía un vestido púrpura oscuro y un collar de perlas. Se aferraba al brazo de su esposo con la barbilla en alto, intentando mantener dignidad. Como si dijera: veamos qué clase de espectáculo puedes montar. Luego apareció Julian. Traje negro, corbata ligeramente torcida. Ojeras profundas bajo los ojos. Cuando bajó del coche, su mirada buscó entre la multitud y se clavó en mí casi de inmediato. Caminó hacia mí. Jackie. Se detuvo frente a mí. La nuez de su garganta se movía como si tuviera 1000 palabras atrapadas. Señor Vance. Incliné ligeramente la cabeza. Bienvenido. Jackie, por favor no hagas esto. Señor Vance, lo interrumpí. Su acompañante lo está esperando. El maquillaje perfecto ahora corrido por las lágrimas. Su rostro completamente destruido. De pronto giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran pura oscuridad. Jacqueline Sinclair. Espera, respondí con calma. Ella salió corriendo detrás de Julian. El salón quedó en silencio absoluto. Richard y Eleanor permanecían inmóviles. Como estatuas. Sus rostros cenicientos. Tomé una copa de champán. Me giré hacia los invitados. Disculpen la interrupción. Disfruten la velada. La orquesta de cuerdas reanudó la música. Pero yo sabía que aquello apenas comenzaba. Pasaron unos segundos. 10. Tal vez. Luego el murmullo regresó lentamente. La gente volvió a beber. A conversar. Como si nada hubiera ocurrido. La élite de Washington D.C. Maestros del arte de mirar hacia otro lado cuando conviene. Pero en sus mentes todos calculaban lo mismo. ¿La familia Vance era un barco hundiéndose? Richard y Eleanor no se quedaron más de 3 minutos. Se retiraron en silencio. Humillados. Al pasar junto a mí, Eleanor me lanzó una mirada llena de odio, vergüenza y miedo. Levanté mi copa suavemente. Ella apretó los labios y se fue. Unos minutos después, el tío Robert se acercó. Bajó la voz. Señorita Sinclair. Julian y Chloe tuvieron una discusión muy fuerte abajo. Julian se fue en taxi. Ella se quedó sola, unos 10 minutos. Luego se fue también. Y, antes de irse, hizo una llamada de 7 minutos. La rastreamos. Hice una pausa. ¿A quién? A Eleanor Vance. Solté una pequeña risa. Exactamente lo esperado. El tío Robert asintió lentamente. Señorita Sinclair, ¿hay algo más?
La organización del evento de caridad de mañana añadió a Chloe Sterling como invitada de última hora. Me detuve un segundo. Luego sonreí. Perfecto. ¿Quiere que la bloqueemos? Negué. No. Déjenla entrar. Quiere mostrarse frente a toda la alta sociedad de Washington, D.C. Le daré el escenario. Robert me miró en silencio. Él lo entendía. Cuando una Sinclair da un escenario, alguien termina cayendo desde él. La noche terminó a las 9. Cuando el último invitado se fue, me quedé frente a los ventanales. Las luces del edificio Vance seguían encendidas. Debían estar ahogándose en trabajo. Mi teléfono vibró. Julian. Contesté. Jackie. Su voz era áspera, agotada. Revisé todo. Tenías razón sobre el dinero. Sobre la clínica. Todo. Hizo una pausa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Antes? Apoyé la mano en el cristal. Julian, ¿cuántas veces te dije que investigaras a Chloe? Silencio. Siempre dijiste que era una niña inocente. Que exageraba. Otro silencio. Preferiste creer en alguien que no veías hace 5 años antes que en la persona que estuvo a tu lado todos esos años. No había más conversación posible. Jackie, lo siento. De verdad lo siento. Dame una oportunidad. Cerré los ojos un instante. Julian, ¿sabes por qué la expuse frente a todos? ¿Por qué? Porque hace años, en un club, tu madre me dijo algo. Mi voz se volvió hielo. Jacqueline, no eres suficiente para mi hijo. Julian inhaló bruscamente. ¿Qué tienes además de ser joven y bonita? Continué. ¿Qué hace tu familia? Tus padres tienen a tus hermanos para cargar el legado. ¿Qué hereda una hija como tú? Silencio absoluto. Durante 5 años memoricé cada palabra. Cada humillación. Cada desprecio. Quería que toda Washington D.C. viera exactamente lo que vale una hija de la familia Sinclair. Julian susurró. Jackie, lo siento. No respondí. Después de unos segundos habló otra vez. Mañana en la gala de caridad. Chloe va a estar allí. Mi madre la incluyó. Por favor, dale un poco de gracia. Reí. Julian, todavía la estás defendiendo. No la defiendo. Me preocupo por ti. Por mí. Chloe no es tan simple. Tiene contactos en Miami. Gente peligrosa. Me detuve. Interesante. Jackie, ten cuidado. Gracias por el aviso. Colgué. Y miré las luces del edificio Vance. Algo en lo que había dicho quedó resonando. Contactos en Miami. Eso no era nada casual. Saqué el teléfono. Y escribí al tío Robert. Investiga a fondo las conexiones de Chloe Sterling en Miami. Todo lo que hizo entre su ruptura con el desarrollador y su llegada a DC. La respuesta llegó casi de inmediato. Entendido. Al día siguiente, el Ritz-Carlton brillaba como una joya. La gala de caridad de la Cámara de Comercio reunía a lo más alto de Washington D.C. Champán. Diamantes. Sonrisas perfectamente ensayadas. Yo llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda. El cabello recogido. Los pendientes antiguos de jade de mi abuela brillaban bajo las luces. En mi dedo, el anillo de sello de los Sinclair. Arthur caminaba a mi lado con su uniforme de gala de la Fuerza Delta. El aire parecía cambiar cuando entraba. Los poderosos respetaban el dinero. El dinero respetaba la política. Pero todos respetaban al ejército. ¿Estás nerviosa?, murmuró Arthur. Esa tal Sterling va a venir, ¿no? ¿Cómo quieres destruirla? Deja de usar esa palabra. ¿Destruir? Es una palabra bastante amable. Rodé los ojos. Avancé entre los invitados. Las conversaciones se abrían a mi paso. Presidente de la Cámara de Comercio. Vicepresidente de Chase Bank. CEOs. Todos sonriendo. Todos observando. Todos esperando ver qué haría la familia Sinclair a continuación. Y yo. Solo miraba la entrada. Esperando.
Julian Vance estaba de pie frente a mí. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes. Solo agotamiento, confusión. Y algo más, algo que no podía identificar. Jackie. Su voz era apenas un hilo. Lo revisé todo. Lo que dijiste, es verdad. Arrojé el sobre Manila sobre la mesa. Está ahí. Léelo tú mismo. Julian no se movió. Sus ojos bajaron hacia Chloe Sterling. Ella seguía aferrada a su brazo como si fuera lo único que la mantenía en pie. Ya no había dulzura en su rostro. Solo desesperación. Pánico puro. Julian, por favor, tienes que creerme. Las lágrimas finalmente cayeron. Te amo. Te he amado desde que éramos niños. Ese hombre me mintió. Me prometió que se casaría conmigo. Yo estaba con él. Julian la miró. Su voz salió rota. Fuiste a la clínica por él. Chloe abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Julian comenzó a apartar sus dedos de su brazo. Uno por uno. Sin prisa. Sin emoción. Me mentiste todo este tiempo. No había rabia en su voz. Ni tristeza. Solo un vacío absoluto. Luego se dio la vuelta. Y salió del salón. Chloe quedó inmóvil. El maquillaje corrido. El rostro destruido. De pronto giró hacia mí. Sus ojos eran oscuros como tinta. Jacqueline Sinclair. Espera, respondí con calma. Y salió corriendo tras Julian. El salón quedó en silencio total. Richard y Eleanor permanecían rígidos. Como si se hubieran convertido en piedra. Tomé una copa de champán. Me giré hacia los invitados. Disculpen la interrupción. Por favor, disfruten la velada. La orquesta retomó la música. Pero yo sabía que esto no había terminado. Solo habían pasado unos segundos cuando el murmullo volvió. Conversaciones. Copas. Fingida normalidad. La élite de Washington DC. Expertos en ignorar lo que conviene ignorar. Pero todos estaban pensando lo mismo. ¿La familia Vance se estaba hundiendo? Richard y Eleanor no tardaron ni 3 minutos en retirarse. Se fueron sin dignidad. Al pasar, Eleanor me lanzó una mirada cargada de odio, vergüenza y miedo. Levanté mi copa hacia ella. Ella apretó los labios y desapareció. Un momento después, el tío Robert se acercó. Bajó la voz. Señorita Sinclair. Julian y Chloe tuvieron una pelea fuerte abajo. Él se fue en taxi. Ella se quedó. 10 minutos. Luego se fue también. ¿Y antes de irse? Hizo una llamada de 7 minutos. La rastreamos. Hice una pausa. ¿A quién? A Eleanor Vance. Solté una risa suave. Exactamente lo que esperaba. Roberta asintió. Señorita Sinclair, hay otra cosa. El evento de caridad de mañana añadió a Chloe Sterling como invitada de última hora. Me detuve. Luego sonreí. Perfecto. ¿Quiere que la excluyamos? Negué. No. Déjenla entrar. Si quiere mostrarse frente a toda la alta sociedad de Washington DC. Le daré el escenario. Robert me miró en silencio. Sabía lo que eso significaba. Cuando una Sinclair da un escenario, alguien cae desde él. La gala terminó a las 9. Cuando el último invitado se fue, me quedé frente a los ventanales. Las luces del edificio Vance seguían encendidas. Demasiadas. Demasiado débiles. Mi teléfono vibró. Julian. Contesté. Jackie. Su voz estaba quebrada por el cansancio. Tenías razón. Todo. El dinero. La clínica. Todo. Pausa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Apoyé la mano en el cristal. Julian, ¿cuántas veces te pedí que investigaras a Chloe? Silencio. Siempre la defendiste. Siempre dijiste que era inocente. Otro silencio. Preferiste creerle a alguien que no veías hace 5 años, antes que a la persona que estuvo contigo todos esos años. No había más que decir. Jackie, lo siento. De verdad.
Dame una oportunidad. Cerré los ojos un instante. Julian, ¿sabes por qué la expuse delante de todos? ¿Por qué? Porque tu madre me dijo algo hace años. Mi voz se enfrió por completo. Jacqueline, no eres suficiente para mi hijo. Julian inhaló con fuerza. ¿Qué tienes además de ser joven y bonita? ¿Qué hace tu familia? Tus padres tienen a tus hermanos. ¿Qué hereda una hija como tú? Silencio absoluto. Guardé cada palabra durante 5 años. Cada insulto. Cada desprecio. Quería que toda Washington DC viera lo que vale una hija de los Sinclair. Julian susurró. Jackie, lo siento. No respondí. Entonces añadió. Mañana en la gala de caridad. Chloe va a estar allí. Mi madre la incluyó. Por favor, no la destruyas. Solté una risa fría. Julian, todavía la estás defendiendo. No la defiendo. Me preocupo por ti. Por mí. Chloe no es lo que parece. Tiene contactos en Miami. Gente peligrosa. Me detuve. Interesante. Jackie, ten cuidado. Gracias por el aviso. Colgué. Y miré las luces del edificio Vance. Algo quedó clavado en mi mente. Contactos en Miami. Eso no era casual. Escribí a Robert. Investiga a fondo las conexiones de Chloe en Miami. Todo lo ocurrido entre su ruptura y su llegada a DC. Respuesta inmediata. Entendido. Al día siguiente, el Ritz-Carlton brillaba como una joya. La gala de la Cámara de Comercio reunía a la élite de Washington DC. Champán. Diamantes. Sonrisas falsas. Yo llevaba un vestido verde esmeralda. Pendientes de jade heredados de mi abuela. El anillo de sello de los Sinclair en mi dedo. Arthur caminaba a mi lado con su uniforme de gala de la Fuerza Delta. Su sola presencia cambiaba el aire del lugar. Los poderosos respetan el dinero. El dinero respeta la política. Pero todos respetan al ejército. ¿Estás nerviosa?, murmuró Arthur. Esa Sterling va a venir, ¿no? ¿Cómo planeas destruirla? Deja de decir destruir. ¿Y por qué no? Es una palabra bastante precisa. Rodé los ojos. Avancé entre los invitados. Presidente de la Cámara de Comercio. Vicepresidente de Chase Bank. CEOs. Todos sonreían. Todos observaban. Todos esperaban ver caer a alguien. Y yo. Solo miraba la entrada. Esperando. El mensaje del tío Robert llegó con 5 palabras. Llámame inmediatamente. Emergencia absoluta. Me aparté hacia un rincón silencioso y marqué su número. Señorita Sinclair, su voz sonaba más grave de lo habitual. Seguí investigando el pasado de Chloe Sterling. Encontré un hilo. ¿Qué hilo? No actúa sola. Hay alguien detrás de ella. Hizo una pausa. Un hombre llamado Víctor Thorne. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Aún no he podido identificarlo por completo, pero hay algo seguro, bajó la voz. Tiene un resentimiento contra la familia Sinclair. Un resentimiento antiguo. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Qué clase de resentimiento? Silencio. Hace 17 años. La filtración clasificada del Comando de Defensa de la Costa Este. Mi mente se quedó en blanco un instante. 17 años atrás hubo un caso de espionaje militar de alto nivel en el Comando del Este. El oficial encargado de la investigación fue mi padre, el general Sinclair. Señorita Sinclair. La voz de Robert se escuchaba distante. Apreté el teléfono con más fuerza. Sigue investigando. Sin límites de gasto. Quiero saber exactamente quién es Víctor Thorne. Corté la llamada. Miré hacia las puertas vacías del salón. Así que no venías por Julian Vance. Venías por los Sinclair. Perfecto. Quien sea que esté detrás de esto. No sabe lo que significa cruzarse con nosotros. El nombre que había mencionado el tío Robert golpeaba mi mente como un punzón helado. 17 años atrás yo tenía 11. Recuerdo poco.
Pero recuerdo claramente aquella noche en la que mi padre no llegó a cenar. Mi madre permanecía sentada frente a la mesa, mirando la comida intacta, con una expresión de terror silencioso. Arthur fue llamado de urgencia en mitad de la noche desde la academia militar. Benedict se encerró en su habitación. Más tarde, entre susurros del personal, entendí la verdad. Un grave caso de espionaje había ocurrido en el Comando del Este. Alguien filtró planes de defensa costera a una agencia extranjera. Mi padre dirigió el grupo de investigación ordenado por el Pentágono. Durante 3 meses, la casa Sinclair fue como un cementerio. Cuando regresó, su mirada estaba enrojecida. Su temperamento era tan inestable que ni siquiera Arthur se atrevía a hablarle. El resultado final fue claro: un oficial de operaciones tácticas había sido corrompido, aceptó sobornos y transmitió los documentos. Fue condenado a cadena perpetua en Leavenworth. Dicen que en su declaración final miró a mi padre y dijo: Sinclair, te cobraré esto. Ni en el infierno te dejaré en paz. 3 años después murió de un infarto en prisión. El caso se convirtió en un tema prohibido en nuestra casa. Pero yo recuerdo algo más. El cabello de mi padre encaneció de forma prematura aquel año. Y ahora. Robert me decía que Víctor Thorne, el hombre detrás de Chloe, estaba relacionado con ese caso. Mi mente encajó las piezas. Chloe no era una simple oportunista. Era un activo colocado estratégicamente. Su objetivo nunca fue Julian. Era yo. Y a través de mí, la familia Sinclair. Volví a llamar a Robert. Sigo rastreando a Víctor Thorne, dijo él inmediatamente. Está muy oculto. Pero encontré al intermediario que contactó con Chloe. Un hombre en Miami. Héctor Ruiz. Dirige una red bancaria clandestina. Cancela el equipo, interrumpí. Voy yo. Señorita Sinclair, este asunto apunta directamente a los Sinclair. Mi padre manejó ese caso hace 17 años. Ahora han venido a tocar mi puerta. No voy a quedarme esperando en Washington. Silencio. Enviaré a David para organizar apoyo legal y financiero. No. Y esto queda en absoluto secreto. La voz de Robert se endureció. Si le pasa algo, no podré mirar al general a la cara. Entonces envía 2 operativos. Contratistas privados. Sin vínculo oficial con la familia. Se encontrarán conmigo en Miami. No se lo digas a Arthur. Lo sé. Si Arthur se entera, aterriza con un rifle cargado. Al amanecer siguiente tomé un vuelo a Miami. David Miller envió 2 acompañantes. Sarah Jenkins, abogada especialista en delitos financieros. Kevin Brooks, contador forense del MIT. Miami no tenía nada que ver con Washington DC. DC era orden y poder. Miami era dinero, sal, caos. Nos recogió un hombre de unos 30 años. Corte militar, piel oscura, chaqueta desgastada. Bruno, se presentó. Trabajo para el tío Robert. Héctor Ruiz opera desde una tienda de antigüedades en Little La Habana. Es fachada de banca clandestina y lavado de dinero. No es fácil de tratar. Entramos, obtenemos los libros contables, dije. Bruno me miró por el retrovisor, pero no respondió. La tienda parecía pequeña desde fuera. Antigüedades. Pero dentro era más grande. Un hombre nos miró desde el mostrador. Bruno mostró una tarjeta. El hombre desapareció. 5 minutos después apareció otro. 50 y tantos años. Traje de lino. Sonrisa de comerciante experimentado. Bienvenidos. Supongo que vienen de Sinclair Capital. Soy Jacqueline Sinclair. Su sonrisa se congeló apenas un segundo. Señorita Sinclair, ¿en qué puedo ayudarla? Busco a Víctor Thorne. El ambiente cambió de inmediato. Las puertas se cerraron. Las persianas bajaron. Bruno se colocó delante de mí. Pero lo aparté con calma. Me senté en el mostrador. No vine a empezar una guerra. Solo quiero saber cómo Víctor Thorne se conectó con Chloe Sterling. Héctor dudó. Estaba calculando riesgos. Thorne por un lado.
Los Sinclair por el otro. Sus licencias financieras en Florida están por renovarse, ¿verdad? Añadí suavemente. Eso bastó. Finalmente sacó un libro de contabilidad de un compartimento oculto. Lo abrió. Y lo deslizó hacia mí. Chloe Sterling llegó aquí hace 3 años. Debía $1.200.000 por la deuda de juego de su padre. Leí la página. Nombre: Chloe Sterling. Monto: $1.200.000. Interés alto. Garantía: Víctor Thorne. Thorne pagó su deuda, dijo Héctor. A cambio, ella trabajó para él. Acercarse a Julian Vance, y luego a usted. El aire se volvió frío. Nunca fue sobre los Vance, continuó. Es sobre los Sinclair. Se inclinó. Hace años, en una noche de borrachera, dijo que el general Sinclair destruyó a su familia. Que haría pagar a la hija. Mis manos se enfriaron. ¿Su hermano? El oficial condenado. ¿Cómo se llamaba? Héctor dudó. Vincent Thorne. El nombre cayó como una sentencia. Vincent Thorne. Víctor Thorne. 17 años. Mi padre había encerrado a Vincent. Y ahora su hermano venía por mí. ¿Dónde está ahora? Pregunté. No lo sé. Pero cada 15 de mes visita el cementerio Biscan. Su hermano está enterrado allí. Esa noche, en un hotel de Miami, miré el océano antes de llamar a mi padre. Papá, necesito preguntarte por el caso Thorne. Silencio. ¿Por qué estás en Miami? Su voz cambió a alerta total. Víctor Thorne está detrás de mí. Otro silencio largo. Luego un suspiro. Vincent Thorne era culpable. La evidencia era irrefutable. Entonces, ¿por qué dice Víctor que destruiste su familia? Mi padre bajó la voz. Después del juicio, su esposa vino a verme. Dijo que lo habían obligado. Que habían secuestrado a su hijo. Mi respiración se detuvo. ¿Investigaste eso? Sí. No había pruebas. Ningún rastro. Ninguna llamada. Nada. Su voz se quebró un poco. Vincent nunca confirmó nada sobre ese hijo. Su esposa volvió a Florida, y se suicidó. El niño fue entregado al sistema. Pausa. Ese niño era Víctor Thorne. El silencio en mi pecho se volvió pesado. No era solo venganza. Era una herida vieja, podrida por años de silencio. Papá, dije lentamente. Tal vez ella decía la verdad. Lo sé, respondió él. Pero ya era demasiado tarde. El Pentágono quería cerrar el caso de inmediato para contener las consecuencias políticas. Yo, seguí órdenes, dijo mi padre. Comprometió la investigación para proteger la reputación militar, para sostener su carrera, para evitar una crisis mayor dentro de la familia Sinclair. Cerró el expediente. Y ese compromiso, 17 años después, había regresado convertido en un cuchillo apuntando a mi garganta. Papá, dije tomando aire. Yo me encargo de esto. La deuda que tú dejaste, la voy a pagar yo. Corté la llamada. Al día siguiente. 15 de julio. Cementerio conmemorativo Biscan. Dejé a Bruno en la parte baja de la colina y subí sola. El aire era denso, húmedo, con olor a sal. Casi no había nadie. Encontré la tumba de Vincent Thorne. Sencilla. Cuidada. Un ramo reciente de lirios blancos descansaba sobre la piedra. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Me giré. Un hombre de unos 40 años estaba bajo un árbol cercano. Camisa de lino gris, mangas arremangadas. Más parecido a un profesor universitario que a un criminal. Pero sus ojos estaban vacíos. Como el fondo del océano. Víctor Thorne, dije. Sonrió y avanzó hacia mí. Mandé a Chloe a Washington DC para jugar el juego largo. No pensé que llegarías a Miami tan rápido. Se detuvo frente a mí. Los Sinclair son eficientes. Lo miré sin parpadear. Si querías venganza por hace 17 años, debiste ir contra mi padre. Atacar a una chica de 11 años es cobardía. Víctor soltó una risa seca.
Tu padre está en una fortaleza rodeada de policía militar. Pero tú estabas completamente expuesta. Se acercó un paso. Chloe era solo la fase 1. La fase 2 era sacarte información financiera mientras estabas distraída. Entrecerré los ojos. ¿De verdad creíste que iba a encontrar algo en mis cuentas? Los Sinclair no dejan grietas. La sonrisa de Víctor se apagó. Tu padre. Di un paso hacia él. Mi padre cometió el error de no investigar más. Pero tu padre cometió traición. Su rostro se deformó. Cállate. Las venas del cuello se le marcaron. Fue forzado. Le apuntaron a la cabeza de su hijo. Entonces, ¿por qué no fuiste al FBI? Respondí elevando la voz. ¿Por qué no testificaste? Silencio. Porque necesitabas un culpable, dije bajando la voz. Y elegiste al mío. Víctor levantó el puño. Te voy a... Si la tocas, te mato. La voz de Arthur retumbó desde la subida de la colina. Giré. Arthur venía corriendo. Sin uniforme. Pero con la misma presencia de siempre. Detrás de él, Bruno y 4 operativos armados. Víctor se quedó inmóvil al ver las armas. Luego soltó una risa hueca. Mayor Sinclair. Sacó un pendrive del bolsillo. Llegas justo a tiempo. Lo levantó. Aquí están las transcripciones originales del interrogatorio. Las páginas eliminadas por tu padre. Miró hacia mí. Jacqueline, arrodíllate. Pide perdón en la tumba de mi padre. Arthur dio un paso adelante. Estás muerto. Veamos quién muere primero. Víctor alzó el dispositivo. Yo saqué el teléfono. Uncle Robert. Díselo. La voz de Robert sonó clara en todo el cementerio. Señorita Sinclair. Confirmé con el archivo del comando este. Las páginas no fueron destruidas ilegalmente. Fueron eliminadas bajo protocolo del DODE porque contenían información de otra operación clasificada. Víctor se quedó rígido. Además, continuó Robert, la supuesta abducción fue investigada durante 3 meses. No existió evidencia de agentes extranjeros. El menor fue colocado en una casa segura por la misma operación de inteligencia. El teléfono tembló en la mano de Víctor. Te mintieron, dije mirándolo. 17 años de odio, por una historia fabricada. Imposible. Arthur dio un paso más. Te convirtieron en un arma. El rostro de Víctor se rompió. El pendrive cayó sobre la tumba. 17 años, susurró. Destruí mi vida por una mentira. En la distancia, sirenas. Víctor miró hacia el camino. Chloe. Su voz se endureció. Nos usó a todos. Estaba esperando este momento para venderlo todo. Las luces del FBI rodearon el cementerio. Víctor cerró los ojos. Luego levantó las manos. Me entrego. Y bajó la colina. El viento movió los lirios blancos. Arthur me rodeó los hombros. Vamos a casa, Jackie. 3 días después. Washington, D.C. La adquisición del Avance Corporation entró en su fase final. Richard Vance firmó la cesión de su participación. Su cabello ya era completamente blanco. Eleanor no decía una palabra. Julian no apareció. Me dijeron que se fue del país para trabajar en el Medio Oeste. Chloe fue arrestada intentando cruzar a México. Tenía $20,000 en efectivo. Un pasaporte falso. Y una red de contactos vinculada a una fachada de inteligencia extranjera. Víctor Thorne cooperó con las autoridades. Confesó todo. Visité su celda una vez. A través del vidrio reforzado, me miró. Sonrió apenas. Y dijo sin voz. Gracias. No respondí. Solo asentí. Ahora estoy en mi oficina en la cima del Apex Tower. Las luces de Washington DC brillan abajo. Frente a mí, el antiguo edificio Vance está siendo desmontado por grúas. En su lugar, colocan un nuevo letrero. Sinclair Capital División Inmobiliaria. El tío Robert entra con una carpeta de cuero. Señorita Sinclair.
Solo falta su firma. Firmo. Y me recuesto en la silla. El general me pidió que le recuerde algo, dice Robert antes de irse. Que vuelva a casa por Navidad. Lo sé. Cuando la puerta se cierra, el silencio vuelve. Y con él, un recuerdo. El día que me fui de casa. La voz de mi padre detrás de mí. Si te vas, no regreses. 5 años después, regresé. No porque perdí, sino porque gané. Porque una hija de los Sinclair no necesita el apellido de nadie más.